Gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, 1910 a 1914. Introducción. El gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, presidente de Colombia entre 1910 y 1914, marcó el fin de la hegemonía conservadora tradicional y el inicio de un periodo conocido como la República Conservadora Moderada. Restrepo fue el primer presidente elegido tras la reforma constitucional de 1910, lo que trajo consigo cambios significativos en la estructura política del país. A pesar de pertenecer al Partido Conservador, Restrepo era un moderado que buscaba conciliar las profundas divisiones entre liberales y conservadores, promoviendo una política de paz y reconciliación. 1. Antecedentes y llegada al poder. Carlos Eugenio Restrepo nació en Medellín el 12 de septiembre de 1867. Abogado, periodista y político, se destacó por su carácter conciliador y su compromiso con la regeneración del país tras la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902. Su llegada a la presidencia fue producto de un acuerdo entre los sectores más moderados del Partido Conservador y el Partido Liberal, que buscaban estabilizar la nación tras años de conflicto. En este contexto, Restrepo fue el candidato ideal para liderar una transición política más incluyente y menos sectaria. 2. Principales políticas y reformas. 2.1 Reforma Constitucional de 1910. Una de las primeras y más importantes acciones de su gobierno fue la promulgación de la Reforma Constitucional de 1910, que tuvo un impacto duradero en la política colombiana. Entre los cambios más relevantes destacan: prohibición de la reelección presidencial. Se eliminó la posibilidad de reelección inmediata, una medida clave para evitar el abuso del poder ejecutivo y garantizar la alternancia en el poder. Reducción del mandato presidencial. Se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años, buscando una mayor rotación en el poder y la renovación política. Fortalecimiento del control judicial. La reforma también estableció mayores controles sobre los poderes del Estado, incluyendo la creación de instancias judiciales que limitarían los excesos del Ejecutivo y garantizarían el respeto por las libertades civiles. 2.2 Promoción de la paz. El gobierno de Restrepo estuvo caracterizado por una política de paz y reconciliación nacional. Aunque la Guerra de los Mil Días había terminado en 1902, las heridas del conflicto seguían latentes en la sociedad. Restrepo promovió la integración política de liberales y conservadores, formando un gobierno de coalición que le permitió reducir las tensiones entre los dos partidos. Para Restrepo, la paz debía alcanzarse mediante el diálogo y el respeto a las diferencias políticas, lo que se tradujo en una apertura hacia el Partido Liberal. Aunque su política de conciliación no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte del ala más radical del conservadurismo, contribuyó a la estabilidad relativa durante su mandato. 2.3 Reforma educativa. La educación fue una prioridad en el gobierno de Restrepo, quien creía firmemente en el poder transformador de la enseñanza para promover la paz y el desarrollo. Bajo su mandato, se realizaron reformas en el sistema educativo que buscaron la modernización de la educación primaria y secundaria. Se promovió la creación de nuevas instituciones educativas y se fomentó el acceso a la educación pública en las zonas rurales, aunque el enfoque educativo siguió estando influenciado por la Iglesia Católica. 2.4 Desarrollo económico y obras públicas. El gobierno de Restrepo también se enfocó en el desarrollo económico y en la modernización de la infraestructura del país. Durante su mandato se impulsaron obras públicas, como la construcción de carreteras y ferrocarriles, con el objetivo de mejorar la comunicación entre las regiones del país. Además, se incentivó el desarrollo de la industria y el comercio, aunque el país seguía siendo en gran medida agrícola y dependiente de la exportación de café. 2.5 Relaciones internacionales. En el ámbito internacional, el gobierno de Restrepo mantuvo una política de acercamiento con Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia y aliado en la región. Uno de los asuntos más delicados de su mandato fue la relación con Panamá, que se había independizado de Colombia en 1903 con el apoyo de Estados Unidos. Aunque el gobierno de Restrepo intentó mejorar las relaciones con el país vecino y negociar una compensación económica por la pérdida del territorio, estos esfuerzos no tuvieron un resultado satisfactorio durante su mandato. 3. Problemas y desafíos. A pesar de sus esfuerzos conciliadores, el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo enfrentó varios desafíos. Oposición interna. Aunque Restrepo era un conservador moderado, su política de coalición con los liberales no fue bien recibida por sectores más radicales del Partido Conservador,
que criticaban su aparente debilidad para defender los principios conservadores tradicionales. Desigualdad social. A pesar de las reformas económicas y educativas, Colombia seguía siendo un país con profundas desigualdades, especialmente en las zonas rurales. Los campesinos y las clases trabajadoras continuaban viviendo en condiciones de pobreza, y las reformas implementadas no lograron reducir significativamente estas disparidades. 4. Legado. El gobierno de Carlos Eugenio Restrepo fue un periodo clave en la historia política de Colombia, ya que sentó las bases para una mayor estabilidad institucional y la integración de sectores previamente excluidos del poder. Aunque su mandato no estuvo exento de críticas y limitaciones, su enfoque conciliador permitió evitar nuevas guerras civiles y facilitó la modernización de las instituciones del país. Restrepo dejó la presidencia en 1914, siendo sucedido por José Vicente Concha. Su legado perduró como uno de los primeros intentos exitosos de promover la paz y la cooperación entre los partidos políticos en un país profundamente dividido. Conclusión. El gobierno de Carlos Eugenio Restrepo es recordado como un periodo de transición en la historia de Colombia, caracterizado por su búsqueda de la paz, la reconciliación política y la modernización del Estado. Aunque enfrentó dificultades, su enfoque conciliador y sus reformas constitucionales tuvieron un impacto positivo en la vida política del país, y su legado sigue siendo un referente en la historia de Colombia como un líder comprometido con la estabilidad y el progreso.